La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Restituir nuestra historia, nuestra memoria, nuestras identidades, nuestras culturas. Pero aún más de restituirnos entre nosotros los seres humanos, también hay que restituir, cuidar y proteger nuestra madre tierra. Yo soy del Salado Bolívar. Mi familia es de allá, entonces nosotros como víctimas del conflicto armado sufrimos lo que fue, no solo es el despojo de la tierra, sino también el despojo familiar. Perdimos nuestra familia, parte de nuestra familia. Gracias a Dios mi núcleo familiar está intacto, pero sí perdimos familiares en esos días de horror. Aunque nos duela, estamos en un territorio que lo que nos dicta es el amor por la tierra, por nuestra familia, por el territorio, que a pesar de que sufrimos desarraigo, seguimos allí porque la amamos, porque parte de nuestro corazón está enterrado allí. Nosotros recibimos la unidad de restitución de tierras, desafortunadamente con una negación del 65% de las solicitudes que habían entrado y pues imagínate, el 35% solamente eran las que han sido recibidas. Eso significa que había una institución que estaba negando la posibilidad del derecho fundamental a la restitución. Cuando llegamos nos tocó que eliminar una figura que le llamaban AMEI, que consistía en que toda solicitud que entraba y que traslapaba un proyecto minero energético de los grandes conglomerados económicos del país, entonces negaban la solicitud de la víctima. O sea, estaban favoreciendo, los intereses de la macroeconomía y estaban desfavoreciendo precisamente para lo cual fue constituida esta institución que tenía que ver con el derecho fundamental a la restitución. Hoy estamos sobre el 72% de las solicitudes que están siendo aprobadas. Eso significa que cada 10, más de 7 solicitudes cumplen los criterios de la ley 1448 y por supuesto están siendo gestionadas en la unidad de restitución de tierras. Hemos logrado subir al registro de tierras despojadas y abandonadas 14.241.000 hectáreas en toda la historia de la unidad de restitución de tierras. Y en este gobierno, en cabeza de nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, logramos subir 8.500.000 hectáreas. Eso quiere decir más del 60%, que es un dato muy importante porque eso significa lo que ha sido el despojo en todo lo que ha transcurrido hasta hoy de las denuncias que han colocado en la unidad en el marco del conflicto y la violencia en Colombia. Es un gobierno que piensa en las comunidades, digamos que siente en carne propia lo que es vivir necesidad y fue asertivo en la manera de fallar a favor de esta comunidad, que estoy segura no se van a arrepentir porque es un fallo que se necesitaba para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro territorio. El proceso tiene 2 etapas, una fase administrativa y una judicial. A su vez, la judicial tiene 2 etapas también, que es la prejudicial, es decir, los actos antes de la sentencia, y la sentencia posfallo, que es la parte fuerte, donde el juez tiene que hacer un seguimiento a las órdenes que emite y entonces verificar que esas órdenes se cumplan efectivamente por todas las entidades que conforman el SNARIP. Pues se han logrado muchos avances. Lo cierto es que se ha permitido que las víctimas del conflicto armado interno que tienen una sentencia favorable accedan a subsidios de vivienda, a proyectos productivos, a beneficios en materia de salud, de educación y un sinfín de beneficios y medidas que contiene la ley 1448 de 2011, que ha permitido que muchas de las víctimas transformen sus realidades. Por lo general, casi todos los procesos salen en favor de las víctimas. Digamos, un 98% de los procesos salen en favor de las víctimas.
aquellos que no salgan en favor de las víctimas van en consulta al respectivo tribunal que revisa esa sentencia que negó el derecho y ya definitivamente el tribunal dirá si tienen o no el derecho a la restitución de tierras. Ya en etapa administrativa hemos logrado también que en demandas ya ante la rama judicial nosotros hayamos ya demandado en hectáreas 13.900.000 hectáreas. Eso quiere decir que en este gobierno más o menos hemos demandado 8.600.000 hectáreas, que eso obedece más del 62% que se ha hecho en este gobierno. Y en etapa de posfallo llevamos 543.000 hectáreas que ya tienen sentencia de los jueces, de los magistrados, y que ya pues se les está materializando el derecho fundamental de la restitución, más las 557.000 que nosotros recibimos. Eso suma más o menos más del 1.000.000 de hectáreas que han sido restituidas en el marco ya de las sentencias que han proferido los jueces y los magistrados. La especialidad de restitución de tierras tiene grandes logros, pues el principal de ellos es lograr dictar una sentencia de restitución de tierras y más aún hacer que ésta sea efectiva. Estos juzgados tienen la obligación y el deber de adelantar todos los procesos de restitución de tierras con enfoque colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Tienen la obligación de interpretar los decretos 4633, que son para las comunidades indígenas, 4634 para la población rom o gitana y 4635 para la población afro, raizales, palenqueros y negritudes. De parte de mi juzgado, del juzgado cuarto de restitución de tierras con enfoque étnico del municipio de Mocoa, del departamento del Putumayo, el año pasado nosotros emitimos 6 sentencias bajo la ruta colectiva. El proceso de restitución es un abono a la deuda histórica para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que han sido víctimas del conflicto, especialmente en lo que tiene que ver con el desplazamiento, con el despojo. De hecho, con el presidente Petro logró reglamentarse el capítulo 5 de la ley 70, la parte minera, el capítulo 4 ambiental, logró expedirse el decreto 0129 del 2024 que permite no solamente el saneamiento, sino la ampliación de títulos colectivos. ¿Y eso qué permite? Que las comunidades nuestras que han sido víctimas del conflicto, una vez tengan el proceso de restitución como lo establece la ley, pueden acceder a la ampliación. Y esto es un paso significativo. Con el presidente Petro se logró avanzar en la consulta para la reglamentación del decreto 4635, que es el decreto de atención integral a las víctimas. En este gobierno hicimos la consulta del protocolo de participación para las víctimas, es decir, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la consulta con el Espacio Nacional de Consulta Previa, se ha dado respuesta a la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera que ha sido víctima del conflicto. Entonces hemos avanzado un mundo, hemos dado un paso histórico no solamente para este gobierno, sino en los años venideros. Cuando llegamos había un territorio de nuestros hermanos Kogi que se le llama el Tugueca. Allí prácticamente este territorio había sido invadido por personas que habían llegado incluso más del extranjero, porque ese sitio es a la orilla de un río de la sierra y están colocando muchos proyectos turísticos, entonces los extranjeros están entrando pues a posesionarse de esas tierras. ¿Qué nos tocó que hacer? Nos tocó que hacer que en el marco de la compensación lograr que esta gente comprarle en otra parte para que pudieran dejar el territorio. Además, cuando llegamos fue una cosa muy sorprendente porque el pueblito donde ellos viven estaban totalmente encerrado por alambre de púas. O sea, ellos ni siquiera podían ir al río, que es el espacio sagrado donde ellos hacen su ejercicio espiritual con la Madre Tierra. También está el tema de Montes de María, donde logramos hacer un trabajo muy importante con el campesinado. Allá quienes en realidad llegaron a despojar la tierra después del conflicto y la violencia, el paramilitarismo y las guerrillas, fue incluso una empresa, la empresa Argos. En 21 procesos logramos que en 18 los jueces y los magistrados probaran de que habían actuado de mala fe. Los otros procesos se han hecho en el suroccidente, por ejemplo en Guapi, se han restituido más de 240.000 hectáreas a comunidades indígenas y afro. Para nosotros como comunidad
¿Qué significa la sentencia? Primero, mucha nostalgia, porque es difícil que nos haya tocado tejer, caminar solos cuando tuvimos todo el abandono del Estado. Porque todo lo que pasó no era desconocido por el Estado, eran conocedores, pero fuimos totalmente desprotegidos y no solamente sentimos y vivimos los humanos, también fueron estigmatizadas nuestras semillas, nuestra fauna, sus animales, todo. Nuestra comunidad en general vivió una descompensación total. Y para nosotros hoy es un día espectacular, maravilloso. Y lo más importante es que se reivindique nuestro nombre, porque por el hecho de ser indígenas, no somos guerrilleros, somos personas luchadoras, tejedoras de pensamiento, de territorio, de vidas. Estos avances muestran algo y es el trabajo articulado de la rama ejecutiva con la rama judicial y muestra también que la distribución de la tierra pasa por devolverla a quienes fueron despojados, pasa también por garantizarles a ellos que puedan estar en sus territorios. Vimos que el camino para para acabar con esa vulneración de derechos, para el reconocimiento de todas las afectaciones que sufrimos en el marco del conflicto armado, fueran restituidas, fueran, por una manera de decirlas, compensadas, indemnizadas y, lo más importante, como miembro de mi comunidad, amor al territorio. Queremos un territorio en paz, un territorio restituido. El día de hoy nos restituyen nuestros derechos y sobre todo nos garantizan que no va a haber repetición y confiamos en este momento en la institución y en el respaldo que pues también por parte del gobierno del cambio que nos ha dado. Hay una restitución de confianza, restitución de hermandad, restitución con el territorio. Aquella población campesina que fue víctima de despojo o que tuvo que abandonar su territorio, tanto campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, que a lo largo y ancho del país fueron afectadas por la violencia, a través del mecanismo de la restitución de tierras que pasa por un proceso administrativo y posteriormente va a sede judicial. En este gobierno se ha avanzado en 55.000 hectáreas aproximadamente restituidas a familias campesinas y 358.000 a comunidades étnicas. La atención a la ruta étnica. Cuando nosotros llegamos había un gran rezago en los casos étnicos que tienen una ruta específica, que no es la ley 1448, sino los decretos ley. Nosotros llegamos y fíjate que en 3 años y medio hemos hecho el 60% de la gestión de 15 años de la ley. ¿Por qué les digo 15 años? Porque esta ley fue expedida el 9 de junio de 2011. Quiere decir que estamos a unos días, a unas semanas de cumplir 15 años en la ley y a unos meses de cumplir 15 años de los decretos. Logramos inscribir en nuestro registro el 61%, logramos poner en demanda el 61% y de la mano con la judicatura creamos jueces especializados solo en lo étnico y hemos logrado, por ejemplo, que el 61% de las sentencias étnicas salgan en estos 3 años y medio. La unidad de restitución de tierras, la unidad fue de las primeras entidades en reconocer el campesinado como sujeto de especial protección constitucional desde diciembre del 2022, antes incluso del acto legislativo. Hoy tenemos 69 casos en gestión, tenemos 27 casos en etapa administrativa, tenemos 17 casos en demanda y fíjate que esto impacta más de 1.900 solicitudes individuales. Cuando retorné a la tierra, quise continuar con el legado de la familia, de la tradición cafetera.
después de un tiempo pues de abandonar la tierra, cuando regresé no existía ni cultivos, ni vivienda, ni nada. Entonces, queriendo pues retomar esa tradición cafetera, entonces uní el tema del café con esa tradición pues cafetera y uní con la historia del ave fénix. Por eso el emprendimiento se llama Cafénix, haciendo honor a la tradición cafetera y digamos a esa historia de renacer, de surgir de las cenizas como el ave fénix. En el año 25, o sea el año anterior, recibí el apoyo de la unidad de restitución de tierras. Ya pues contamos con escrituras de la tierra y un recurso que permitió fortalecer el proyecto productivo, que es el café con valor agregado. Nosotros hacemos desde la producción del café, hacemos la trilla del café, la tostión del café, empaque del café, o sea, toda la trazabilidad del café, y la inversión del recurso se hizo en el fortalecimiento del emprendimiento productivo. Pues quiero anotar que desde el 2001 sucedió el desplazamiento, pasaron muchos años para que pudiéramos, digamos, tener una ayuda. Gracias a este gobierno, creo que en este gobierno hay una mirada hacia las víctimas y eso ha permitido que muchos de nosotros hoy tengamos esa satisfacción de haber recibido un apoyo de este gobierno en el fortalecimiento del proyecto productivo. En lo que tiene que ver con los proyectos productivos, hemos organizado una estrategia en la parte de la ruta individual, que es la familiar, que más o menos han invertido 111 mil millones de pesos y ha beneficiado más o menos 2.726 familias. Esto se ha hecho tanto en la parte rural como en la parte urbana. En proyectos productivos, el cambio grande que introduce la ley y que introduce este gobierno es la posibilidad de implementar un proyecto productivo urbano. Reconocer de que muchas personas viven en la ciudad, que ya no están en el campo y que no tenían derecho a proyecto productivo porque las sentencias de restitución solo se fijaban en la parte rural y en la parte urbana estaba olvidada. En el 2023 se modifica el acuerdo, la unidad de restitución dice el subsidio de 55 salarios mínimos, que es hoy, un aumento a 2 millones de pesos casi el salario mínimo, es bastante, y se le entrega por primera vez, hemos entregado más de 2.700 subsidios en proyectos productivos urbanos, que eso no existía. Esto solo lo ha hecho el gobierno del cambio. Muchas de estas familias que han sido restituidas, que han vuelto a su tierra, cuentan hoy también con proyectos productivos financiados por la unidad de restitución, y esto les garantiza, uno, la subsistencia, y dos, la posibilidad de obtener ingresos a través de la actividad productiva, actividades que ellos ejecutaban y ejercían antes de ser desplazados y que les garantizan a ellos y a las generaciones futuras en esos predios tener un medio de vida real para poder continuar en sus territorios. Bueno, no podemos negarnos ni podemos decir mentira. Ha sido el proceso del gobierno donde más nos hemos visto visibilizados, donde nos sentimos importantes por primera vez en este proceso, donde ahora los vecinos como sujetos de derecho hemos hecho cumplimiento de eso. Mi papá toda la vida ha sido agricultor, le tocaba estar arrendando, él era el único que estaba en el campo arrendando tierra, arrendando para el cultivo. Porque más que una porción de tierra es lo que representa y significa el territorio para nosotros. La Sierra Nevada, conocido como corazón del mundo, lugar donde se encuentran los tres tipos de clima, lo frío, lo templado y lo caliente. Hay diferentes manifestaciones de vida en este territorio y esto implica que debe tener un trato especial, pero asimismo, como es un lugar querido y apetecido por personas externas, también hay intereses externas sobre esta particularidad. Nosotros en materia de restitución partimos de una prerrogativa, y es que el ambiente es un derecho. Y en esa medida, cuando se restituye la tierra, también debe restituirse el ambiente sano. Muchas veces los impactos del despojo también están relacionados con impactos al ambiente. Entonces encontramos situaciones donde, por ejemplo,
En el marco del despojo se dieron bombardeos que afectaron los bosques, se dieron escenarios de deforestación, de contaminación de ríos, de fuentes hídricas. Las decisiones judiciales buscan revertir eso, que se haga un saneamiento ambiental, que se haga una restauración, que se haga una transformación productiva sobre aquello que impactó en su momento al territorio. Y allí ha sido clave, uno, todo el proceso que conlleva una demanda de restitución, y dos, las decisiones de los jueces que van en esa materia y en esa vía. Y es garantizar el ambiente sano, garantizar el uso sostenible del territorio, porque la protección del ambiente no implica que no se pueda tocar, sino que implica es que se pueda usar de manera sostenible, y allí es clave precisamente reconocer esas formas de hacer de las familias campesinas, indígenas y de las comunidades negras. Entonces nuestro deber pues, es que esto se mantenga a su estado natural, en cabeza de los mamos como los depositarios del conocimiento ancestral. Y en este contexto es que las instituciones deben intervenir en el territorio. El tema de la restitución de tierra sabemos que no es nada fácil, no solo por la sierra, sino a nivel país. Pero el hecho de que tenga el interés y la voluntad de trabajar en el territorio, escuchando a las autoridades que están en el territorio, es un buen punto de inicio. Va más allá del componente cultural, su relación espiritual entre la cultura, el territorio, el conocimiento, lo relacionado a lo ambiental y demás factores que están dentro de la naturaleza. Entonces esto se necesita un trabajo más cercano, una construcción también de sensibilización entre los funcionarios de la unidad de restitución de tierra, también con los pueblos indígenas, y creo que eso no se puede hacer de un momento a otro, ni tampoco 3 años o un poco más es suficiente para que esto se haga real. Hemos logrado avanzar en términos administrativos de que todo el material que había recogido la unidad de restitución de tierra cuando nosotros llegamos estaba tirado en una bodega particular, lo que tiene que ver con los archivos. Ahora ya lo logramos constituir en patrimonio nacional y eso pues ya tiene un tratamiento diferente, y por supuesto ya va a ser un material pues de consulta del pueblo colombiano, porque nos corresponde a nosotros salvaguardar y cuidar la memoria de lo que ha sido el despojo de la tierra en Colombia, y eso está en los archivos porque ahí están todas las historias de quienes han sido despojados y por supuesto están siendo restituidos. Creamos, por ejemplo, un observatorio jurisprudencial. Recientemente creamos un protocolo para el cumplimiento de órdenes judiciales, y esto a la audiencia le va a parecer raro. Por primera vez en la historia de la restitución contamos con una herramienta tecnológica que da cuenta de las más de 440.000 órdenes de nuestras sentencias. El Observatorio Jurisprudencial del Proceso de Restitución de Tierras es un espacio que creó la unidad de restitución a partir del uso de inteligencia artificial para analizar y revisar las sentencias que ha proferido la especialidad en materia de restitución. Este observatorio nos ha permitido poder dimensionar cuál ha sido la realidad del despojo, cuáles han sido las tipologías del despojo y también quiénes se han visto involucrados en estos casos. Tenemos hasta el momento 5 boletines, de los cuales uno, por ejemplo, corresponde a empresas. Allí logramos evidenciar que en las 9.500 sentencias que revisamos en su momento, había involucradas más de 238 empresas en procesos de despojo y abandono en más de 600 casos. Otro de los boletines, por ejemplo, habla de cuáles son las tipologías del despojo. En este pudimos evidenciar quiénes están involucrados en los casos de despojo y abandono en el país, quiénes se han beneficiado de estos asuntos. Entonces tenemos allí, por ejemplo, cifras que nos permiten evidenciar que más del 40% de los casos fueron los grupos paramilitares los que promovieron el desplazamiento forzado que después se consolida en un despojo. Asimismo, tenemos una participación que está alrededor del 12% de las extintas FARC, le sigue el ELN, y lamentablemente también evidenciamos casos en los que la fuerza pública ha estado involucrada.
hemos visto casos en donde también hay población campesina que se ve involucrada en un proceso de restitución, y lo que hemos querido revisar allí es qué están decidiendo los jueces a favor de estas personas. Es decir, los procesos de restitución tienen una gran ventaja. Puede tomarse una decisión a favor de la víctima, pero también una decisión a favor de las personas que se encuentran en estos territorios, ¿sí? Porque la idea es que el proceso de restitución no se dé a costa de otra población vulnerable, sino que se pueda dar a partir también pues de reconocer las realidades que hay en los territorios. Y finalmente, el último, que habla sobre las tipologías de despojo. Esta administración, la administración en el gobierno de Gustavo Petro y con el liderazgo de Giovanni, creamos la ruta para intervenir en zonas no microfocalizadas, es decir, para intervenir en zonas donde no hay condiciones de seguridad. Y creamos junto con el equipo catastral, con la dirección misional catastral, lo que hemos llamado métodos colaborativos e indirectos de medición. Ya no tenemos entonces que ir a los predios a medir los puntos porque no hay condiciones, sino que aprovechamos la información institucional, las imágenes satelitales que se llaman ortofotos, utilizamos información del IGAC, de la Agencia Nacional de Tierras, incluso próximamente estamos haciendo convenios con otras entidades que tienen imágenes de los predios para que podamos con la víctima, de la mano de la víctima, identificar el predio sin ir al predio. La participación para nosotros ha sido un elemento clave en restitución de tierras. Nosotros hemos logrado desarrollar en estos 3 años más de 560 espacios de participación con mujeres, con líderes y lideresas del campesinado, con población LGBTIQ+, con jóvenes. También incluso hemos logrado intervenir en más de 31.000 personas de consejos comunitarios y pueblos indígenas, convencidos de que la restitución, para restituir tierras en Colombia no podemos ir solos. Estos indicadores nos muestran de que hemos cumplido la misionalidad, pero además también que hemos logrado llegar a las comunidades porque han sido el mismo liderazgo indígena, campesino, afro, mujeres, movimientos de mujeres, de jóvenes, de mayores y de mayoras, que han organizado la ruta de lo que no es el plan estratégico institucional. Ellos mismos fue que lo hicieron. Hemos logrado constituir un consejo de mayores en la unidad de restitución de tierras donde está participando mayores y mayoras campesinos, mayoras y mayores indígenas, mayores y mayoras afro, y eso nos ha permitido, como yo les he dicho metafóricamente, que sea un cordón umbilical entre la institución y el territorio. Logramos, por ejemplo, también para las víctimas en el exterior. Nosotros tenemos un importante número de víctimas en el exterior. Audiencia en 2024 salió una ley que es la ley 2421, que reconoce y señala que las víctimas en el exterior tienen los mismos derechos de las víctimas colombianas o que residen en Colombia. En restitución, por ejemplo, esa ley nos ordena que las víctimas que están en el exterior, que no quieran retornar porque ya están de avanzada edad, porque siguen teniendo miedo, porque los factores de riesgo persisten, puedan quedarse en el territorio en el que están y pedir en restitución, no la restitución del predio, sino una compensación monetaria. Seguir avanzando en la posibilidad de que las víctimas en el exterior puedan ser restituidas, pero en este caso mirar cómo vamos a implementar, seguir avanzando en la implementación del decreto 1117 del 2025, que es el que permite que las víctimas que están en el exterior se les pueda compensar en recursos, en dinero económico, para que ellos puedan instalar ya sean sus proyectos productivos o puedan comprar su predio en cualquier país donde ellos vivan. En estos momentos la unidad de restitución de tierras a cualquier territorio del país donde llegue va a recibirnos la comunidad con confianza. O sea, hemos recuperado la confianza de la ciudadanía colombiana, pero más especialmente de las comunidades rurales, indígenas, afros y campesinas, y de las víctimas especialmente.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.